eso no me acuerdo. El Naucafaro. Naucafaro, parece que sí, era un San Fernando. San Fernando también, era Barco de los que portugués. venía a cargar par, me acuerdo Sí. yo, se llamaba Flor de Faro. Yo acabo de decir hace un También momento. puede ser. Acabo de decir hace un momento. Flor de Faro, Faro. No, Flor de Faro, era de Faro, pero se llamaba Flor de Faro. ¿Tú también te bañaste allí, Manuel? Y me acuerdo que ponían Una vez que estoy hago cada vez un que tablón para voy a subir y andar, otro para bajar. cada vez que voy al muelle a andar, me acuerdo de la parte esa que no decía, entonces yo no sabía ni nadar. Y me iba para abajo y tuve la gran suerte que hubo una piedra y en la piedra me quedé. Y luego ya estoy yo enterrado hasta ya. Yo me tiré una vez de un palo y me metí una piedra por aquí, Cada menos vez mal que pasa, pude amortiguar un poco, no me... El agua llegaba hasta ahí, estaba hasta la farola. Llegaba el agua. Yo de niña me he mojado los pies ahí. De niña. El marino siempre ha sido muy bonita. Nos hemos bañado ahí, hemos ido al muelle. En el muelle siempre está muy bonito. Que ahora está más bonito, que lo han puesto más bonito. Pero vamos, muy bonito. Ahí, eso no lo conocí yo, eso me lo cuenta mi madre, mi abuela. Ahí había unos balnearios. Que se bañaban en unas casetas. Ahí. Venía la gente de Triguero, de Valverde, por ahí a bañarse aquí. Allí en para que le dice las ratas, hacían como unas casetas y... Claro, yo me iba a bañar con mi hermano chiquenino, saltamos la vía y vamos a bañar chiquenino. Y nadie se va a pedir, más siempre la pobre asustar. Pero yo ya más mocita me bañé otra vez, porque yo me casé, como no tenía niños, me dijeron, bañate que con el baño no te puedes quedar rezado, ¿no? Y me puse un vestido por un saco, para que el saco no te enseñara el cuerpo, porque el vestido se iba con el agua para arriba. En esos tiempos mejor no enseñaba mucha carne. Claro, no voy a decir nada. El nombre de San Juan inicial era Puerto de San Juan, es decir, que era conocido en la época como una zona marítima, como una zona de puerto, y los primeros habitantes estaban ubicados en ese puerto junto al río Tinto. En ese sentido, los habitantes iniciales fueron los que pidieron al duque de Medina Sidonia que otorgaran una carta puebla de fundación, y a partir de ahí pues se les denomina Puerto de San Juan, aunque posteriormente se le da el nombre de San Juan del Puerto. No se puede entender San Juan del Puerto sin lo que es su entorno marismeño, ni tampoco se puede entender el entorno marismeño actual con lo que es la población de San Juan del Puerto. Desde su fundación actual, desde su última fundación, porque ha habido fundaciones anteriores posiblemente, San Juan siempre ha vivido en una simbiosis con lo que ha sido el puerto. Hay que tener en cuenta que cuando los Medina Sidonia crearon la población, ya ellos mismos hablaban de la importancia hasta del cuidado de las marismas.
Había unas normativas que regulaban la limpieza de los puertos, de los canales, de las marismas, y eso es porque ellos sabían de la importancia que tenía el entorno marismeño con lo que era la población. De hecho, tú ahora mismo coges un plano de San Juan, la parte más antigua, es decir, la parte primigenia, y verás que casi todas las calles drenan hacia un mismo punto, el entorno de las marismas o hacia el mismo puerto. Junto a la actividad agrícola, que también existía, hay una actividad pesquera importante y otra actividad comercial que no hubiera existido si no hubiera tenido pues, al río Tinto, a las marismas y también una industria salinera que procede de época incluso anterior a la propia fundación de la localidad. Ya hay constancia de salinas en la Baja Edad Media y muy posiblemente durante la antigüedad también existirían salinas en la zona. Anécdotas podría contar miles porque realmente hay que tener en cuenta que hasta la época del desarrollismo San Juan vivió en el río. Había esa simbiosis social, ¿no?, y natural entre el entorno próximo y lo que era la población. Venían muchas personas aquí a bañarse, lo que era a la zona del muelle, ¿no? Mis padres se bañaban mucho aquí en la zona del muelle. Después mi padre estuvo haciendo servicio justamente ahí en una esquina que se ve al lado del puerto, ¿no?, que era donde hacían los guardias civiles servicios de vigilancia de los barcos de Palma. También han contado anécdotas maravillosísimas, como cuando, por ejemplo, venía por aquí la línea de Buitrón, ¿no?, que paraba justo aquí, detrás de lo que era el muelle, ¿no? Y venían gente de poblaciones cercanas, de gente de Valverde, de Zalamea la Real, de la zona ya muchas veces hasta cerca del Cerro de Andévalo, y hablan en muchas de las etnografías que he realizado de las experiencias, de cómo había ese sincretismo, ¿no?, de todo el mundo, esa simbiosis, y era muy interesante ver cómo gente de todo un entorno lejano, como podía ser el Andévalo de Huelva, pues tenían una memoria y tenían una huella imborrable también de este entorno, porque venían aquí, se bañaban por el día y después por la tarde o al día siguiente volvían en el tren marchándose, y de ahí han salido muchas relaciones y muchas parejas, como me han contado, ¿no? De ahí que muchas veces a muchas de las poblaciones de aquí de San Juan tú le preguntas y le dices, no, mi padre es de Zalamea y mi madre es de Bormujo, es de tal sitio, es de tal otro. Entonces, estamos hablando que este espacio no es solo un espacio físico, sino que ante todo es un espacio emocional. Y cuanto mayor sea la edad de la persona a la cual se pueda entrevistar, mayor recuerdo y mayor sentimiento va a guardar sobre este entorno. Aquí venían mucha gente, incluso a la raya venía gente de Valverde, de Bea, de Triguero, venían a bañarse, porque decían que las aguas eran como curativas o algo, a mezclarse la salada con la del Tinto y eso. Decían que eran curativas y venían a bañarse. Y aquí, enfrente de los palitos, incluso yo creo que había hasta casetas para desnudar. Yo eso no lo conocí. Y en el muelle, pues, nos tirábamos de la plancha, de los palos que quedan, ahí nos montábamos, ahí nos tirábamos. En la margen derecha, en la zona más de Huelva, había unos caños que había una rebaladera y allí hacíamos verdaderas barrabasadas. Pero vamos, cosas de chavales y... Que ahora no se hace tanto. No, ya no se hace, ya ha cambiado todo. Hablando de los palitos y del muelle, que insistimos los mayores, insistimos mucho porque la gente confunde los palitos con el muelle. Sí. Y el muelle no es los palitos. Los palitos es una zona que está frente a la calle San José, que eran unos palos. Que es donde nosotros nos bañábamos. Nosotros yo con 8 años por ahí, porque eso era una calle de madera, de casitas de madera así, chiquititas. Cada uno hacía una calle, pero hicieron una calle porque allí había el agua. Y la calle, las casitas así de alta o más grandecitas. O sea, por encima del nivel del mar. Porque debajo del agua de las casas corría el agua también para todos lados. Vamos, que tú te montabas allí, las mujeres se montaban allí para desnudarse, para vestirse, para quitarse el bañador y esas cosas.
Cada uno hacía una cosa. Una le ponía una sábana, la otra le ponía una cortina, en fin, cada uno... ¿Alguna anécdota que a ti te haya ocurrido en aquella época? Que haya ido para allá a robar una sandía a la ribera de Moguer y para venir para acá la marea estuviera más alta. No, más alta lo que sí en los pies te lo tenía que echar al hombro porque te iba descalzo y después saliste cuando apretaba, te quemaba hasta los ojos, tenía que venir buscando los cachitos de junco, y te ponía, ahora andamos para llegar aquí arriba. Eso cuando el tío venía detrás, por eso, el tío venía detrás. No miraba el junco cuando el tío venía detrás. Hay aquí un historiador que ha logrado que San Juan sea, junto con Palos de la Frontera y con Moguer, cuna del descubrimiento, ha logrado a través de una serie de congresos internacionales que San Juan del Puerto sea hoy reconocida mundialmente, junto con Palos de la Frontera y con Moguer, cuna del descubrimiento. Esta finca que se ve aquí es la finca que tenía arrendada la cuñada de Cristóbal Colón a los duques de Medina Sidonia. Previamente había sido cedida por los duques a los vecinos de San Juan para su aprovechamiento como bienes comunales. Es decir, que los vecinos de la localidad fueron perjudicados de esa cesión a la cuñada de Colón como arrendamiento. En esta finca hay también un embarcadero que se utilizó en época colombina y posteriormente para vino, exportación de aceites y demás, pero que se remonta a épocas anteriores, a época romana, por ejemplo. Considero que la inclusión de San Juan del Puerto, a raíz de las investigaciones que he realizado dentro de los lugares colombinos, va a ser un elemento muy importante para la conservación del patrimonio histórico y cultural de San Juan del Puerto, pero también un instrumento de desarrollo de futuro turístico, porque esa inclusión como bien de interés cultural posibilitará una mayor interconexión con otros lugares colombinos como pueden ser La Rábida, Palos de la Frontera, Moguer y Huelva. Ya en el siglo XVIII hay documentación que nos indica la existencia de inundaciones en San Juan del Puerto. Lo que ocurre es que posteriormente se ha ido construyendo en lugares que eran inundables y por eso en las inundaciones del siglo XX pues se han producido quizás más daños de lo que se habían llevado a cabo con anterioridad. A veces los desastres naturales se producen porque el hombre toma espacios que corresponden a la naturaleza y la naturaleza, que es sabia, tiende a recuperar esos espacios. Si lugares que antes eran un estero o marisma se construye, pues fácilmente en algún momento que suba el agua, suba la marea o que llegue agua en abundancia como consecuencia de elevadas precipitaciones, pues el riego existe. Y San Juan del Puerto es un pueblo que tiene siempre ese riego, por eso cuando se construye habría que hacerlo en zonas que no sean inundables. Esta soy yo, fíjate. ¿No te acuerdas? El virita limpiando y esta soy yo. Que iban con mi hermana porque ha quitado agua. Esa soy yo porque esta la he visto yo en una fotografía corriente. Sí. Y... Sí, porque vamos. Sí, no, que soy yo. Esto es inconfundible que en la casa del Virita. Es que ahora mismo, al ver la casa del Virita y ella estaba echando agua, ella tenía 2 umbrales y no subió, nada más que el primero. Y estaba barriendo ella el primero y la acera y eso, echándola para la calle. Y yo, míralo, con la bota de agua. Imagínate que de la noche a la mañana, un espacio que ha formado parte durante 5 siglos de la tradición, de lo que son las costumbres de un pueblo, de golpe y sopetón dicen, se acabó. Ya no podéis bañaros más.
ese lazo sentimental, esa conexión que había entre los sanjuaneros y su entorno, viene por desgracia una orden y dice: no podéis volver a sentiros parte de. Ahí fue el momento de ruptura total, ¿no?, que hubo entre San Juan como población y lo que era el entorno marismeño. He visto y he vivido esa desconexión. Pero esa desconexión no es que nos obligaron. Los jóvenes de aquella época y los menos jóvenes, a raíz de la contaminación que en su día, laboralmente a lo mejor positiva, pero con lo que echaban, a la cantidad de microbios, la cantidad que echaban ahí, lo que hicieron contaminar el muelle. Y al contaminar el muelle, pues resulta que, amigo mío, nadie iba al muelle, pues con una enfermedad. Yo en mi época de joven he vivido y he visto una gran grúa ahí que antes se cargaban aquí los barcos de aquí del condado y de la sierra. Y yo he vivido la época en que teníamos que ir a bañarnos diariamente, o íbamos y nos cruzábamos el río. Nos íbamos hasta Mogueres, a la ribera de Mogueres. Allí, entre otras cosas, como diablillos que éramos, robábamos una sandita y nos venían nadando para acá. Y nos volvimos aquí. Hemos hecho virguería, hemos jugado al escondé en los famosos juncos. Yo recuerdo el nombre de barcos portugueses que venían a cargar en Nautafaro, San Fernando. ¡Qué bonito! Nautafaro, San Fernando, y lo hemos vivido. Y después, sin querer o queriendo, nos obligaron a tener que abandonar la zona portuaria, la zona del muelle, la zona de las salinas. ¿Por qué? Porque no podíamos bañarnos. Es que hay que tener en cuenta que la sociedad, ¿no?, la vida se entropiza muchas veces. La gente dice: no, los sanjuaneros dieron la espalda a su río. Cierto. El río también estaba en unas condiciones en las cuales no se podían acercar muchos sanjuaneros. Hay que tener en cuenta que una población que vivió del río, por y para el río, de golpe y sopetón, llega la prohibición. Ya ni siquiera podemos pescar la sardina, ¿no?, que se pescaba por aquí. Ya ni siquiera podíamos bañarnos. Ya ni siquiera podíamos caminar porque había cierta toxicidad en el ambiente. Luego entonces, la pregunta es: ¿los sanjuaneros le dimos realmente la espalda al río? ¿O fueron las propias circunstancias que rodearon las que hicieron que el sanjuanero no pudiera acercarse a ese río? Porque hay que tener en cuenta una cosa, que en el momento en el que las circunstancias cambiaron, empezó a revitalizarse todo lo que era la zona. Las salinas se abandonaron, el muelle estaba completamente abandonado, esto no eran más que ruinas. La zona de los molinos abandonada, es decir, estaba todo abandonado. Pero en el momento oportuno en el cual ya se pudo volver de nuevo al río, yo creo que sí se ha empezado a aprovechar la oportunidad.
Acostumbrarse a vivir con menos es la norma. Del manantial de la mitad de la mitad. Del manantial de la mitad de la mitad. ¿A qué día fuiste? Los dos, 21 y 22. Y fuisteis, seguramente, erais el 50% de la gente que estaba ahí. Sí. Que fuimos toda mi reunión y era como una forma de pasar el rato y además haciendo algo por el pueblo, que no siempre se puede hacer. ¿Y cuántos años tenéis más o menos? 16. ¿Y qué es lo que más te sorprendió cuando estuviste allí? La cantidad y el tipo de basura que había. Sobre todo vidrio. Encontramos vidrio de botellas antiguas y todo. Increíble. Basura muy vieja. Había botellas de vidrio de refrescos de Godovi y de, yo qué sé, refrescos muy antiguos. Que había váteres, había losas, había de todo. Era increíble. Es un sitio, es lo poco que tiene el pueblo donde podemos ir los jóvenes a echar rato, hacemos barbacoa, yo qué sé. Un sitio también para hacer deporte, es lo que tenemos prácticamente. Como lo más representativo, o sea, es un símbolo de San Juan y si andamos tirando mierda, pues dime tú dónde vamos a acabar. Yo creo que los jóvenes más que nadie somos los que tenemos que darle uso y cuidarla, porque están ahí para nosotros, somos nosotros, las futuras generaciones, los que la vamos a disfrutar. Entonces, no sé, además que es un espacio natural, es que es lo mejor que tiene el pueblo. Tenemos que cuidarla, sobre todo nosotros, que somos los grandes responsables del futuro del mundo. Y tenemos que empezar por la naturaleza que tenemos más cerca, por las marismas. Ya San Juan no necesita un puerto de minero, ya San Juan no necesita tampoco un puerto comercial, tampoco necesita ahí unas salinas que produzcan por miles de toneladas. Lo que necesita ese espacio hoy en día es, sobre todo, que se le dote de significado. Es decir, que este espacio se convierta en un lugar donde puedan acudir las familias, donde puedan acudir mayores y pequeños, donde se pueda transmitir la cultura, las tradiciones. Y yo creo que ese es el gran potencial que tiene ahora mismo lo que es el entorno marismeño de San Juan. El hecho de que se puede emplear como un espacio a partir del cual se puede generar una nueva cultura.